Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy contentísimo de poder estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Esta noche vamos a tratar un tema que a mí me parece relevante y fundamental para la vida de la familia dominicana. Se trata de un tema que se produce o se origina y es un fenómeno muy extendido en la República Dominicana cuando las parejas no solamente se divorcian entre ellos, sino que se divorcian también de los hijos. El tema de esta noche, huérfanos de padres vivos. Y vamos a tener con nosotros la grata presencia de la licenciada Arisleidy Sánchez, que es psicóloga infantil, la licenciada Natividad López, psicóloga del Ministerio de la Mujer, y la licenciada Marilyn Pérez, abogada y directora nacional de prevención de la violencia del Ministerio de la Mujer, y el licenciado Giovanni Hernández Espinal, abogado y encargado del Departamento de Adopciones del CONANI. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas El noches. tema que vamos a tratar esta noche, ¿es un tema realmente grave en la República Dominicana o solamente se dan casos muy aislados? Bueno, yo diría que no, que parte de nuestra cultura quizás ha tratado un poco de quitarle responsabilidad a la figura masculina, al padre, asumiendo que la madre es la figura más importante o la única que puede hacer la tarea de educar, disciplinar y ser un vínculo significativo para el niño o la niña. Y esto de alguna manera ha hecho que los padres, tanto a nivel emocional y afectivo como económico, se desvinculen cuando ocurre principalmente un divorcio o separación. Eso desde el punto de vista psicológico, ¿no? En la formación del niño, pero desde el punto de vista legal, ¿qué ocurre? Bueno, si vamos a hablar de la gravedad del asunto por la cantidad de casos que se suscitan, pues evidentemente que en República Dominicana el índice es muy alto. O sea, nosotros tenemos un índice alto de padres irresponsables, porque esa es la palabra correcta, ¿no? Que al momento de vivir una separación se separan también de sus hijos. Parte de los primeros traumas que surgen, ¿no? Surgen cuando se trata el tema de la manutención, que es no solamente el pago que tiene que hacer el padre por obligación legal para el sustento del niño, para la vestimenta, los alimentos, el colegio, la educación, sino que al incumplir con esto también incumple con la presencia de él como pater familia, que le corresponde estar ahí para guiar a ese niño o esa niña o ese adolescente. Hay un caso muy particular que se da, incluso con la presencia de una de las partes, ¿no? O de la madre o del padre, que aún viviendo con los hijos, están ausentes porque no le dan lo que el niño realmente necesita, ¿no? En esos casos específicos, ¿qué tipo de acción se requiere? ¿Existe algún programa específico del Estado Dominicano para proteger a esos niños? Porque supongo yo que los niños que se crían en ese ambiente donde realmente no tienen la protección del padre ni el afecto de la madre, evidentemente se forman de una manera que puede eso tener consecuencias en su carácter y en su personalidad cuando ya son adultos, ¿no? Sí, claro. La falta de afecto, la falta de una presencia real, de una figura que el niño la pueda asumir como una figura cálida, cariñoso, atento, que eleva su autoestima, que le da importancia y le hace saber al niño la importancia que tiene. Todo eso tiene que ver con la formación del niño y de la niña y evidentemente que va a tener una repercusión en el futuro. De manera que un niño que dentro del hogar, aunque el padre esté presente, pero como usted decía, está presente, pero como quien dice está ausente, es un niño que se puede sentir un tanto abandonado de su padre o de la figura materna, si es ella la que mantiene este tipo de comportamiento. ¿Tiene el Estado la obligación o hay algún programa específico en que el Estado o alguna organización del Estado pueda asumir la patria potestad de esos niños cuando se hace evidente que son niños abandonados, aun cuando exista una de las dos figuras en el hogar? Sí, sí, CONANI es... CONANI se asume. Sí, CONANI sí. Ciertamente, como dice nuestra colega del Ministerio de la Mujer, la ley nos faculta a nosotros para poder apoderar el tribunal y solicitar la suspensión de la autoridad parental. Entonces eso tiene que hacerse mediante sentencia de un juez, ¿no? Tiene que ser a través de sentencia de un juez. El legislador previó primero la suspensión, que es temporal, precisamente porque el juez a través de esa sentencia le impone una serie de medidas al padre para que la cumpla. Es decir,
Si el padre ha sido negligente o ha tenido un trato descuidado con respecto a su responsabilidad con ese niño, el juez le da un plazo y unas condiciones que tiene que cumplir. ¿Y eso ocurre aún con el caso específico de que no haya habido violencia contra el niño o contra los niños? La ley establece que por negligencia se puede solicitar la suspensión Hay que temporal de entender la autoridad parental. que violencia o maltrato infantil también genera que los padres no estén pendientes a las necesidades afectivas y emocionales, que son estas que estamos hablando. Entonces hablamos de una negligencia por omisión. No hay quizá una acción que sea vista o tangible, pero la omisión de no hacerle caso, no prestarle atención, no estar pendiente a sus necesidades, no prestarle tiempo de importancia y de calidad, son criterios para hablar de lo que es una negligencia y por ende califica como maltrato. ¿A qué edad puede hacerse eso, por ejemplo? No hay una edad específica, basta con que el niño exista y se puede solicitar al tribunal esta Pero esta supongo medida. que cuando el niño se acerca ya a la edad de la emancipación, ¿no? Que tiene 18 años, o cercano a los 18, Bueno, ya la opinión del niño cuenta, ¿no? La opinión del niño regularmente se empieza a tomar en cuenta desde los 10 años en adelante, 10, 12 años. La ley no establece cuándo debe de específicamente preguntársele a un niño su opinión. Solamente lo deja al criterio del juez de cuando el niño presente la madurez necesaria, ¿no? Y es jurisprudencia de los tribunales que cuando el niño tiene 10, 12 años, entonces lo escuchan en cámara de consejo. Pero evidentemente esta protección es hasta los 18 años. Ya después de los 18 años ya es una persona adulta. La verdad es que muchas veces cuando hablamos de hogares disfuncionales, estamos pensando de que los hijos de esos hogares disfuncionales tendrán también hogares disfuncionales. Pero yo sé de casos específicos de hijos de hogares disfuncionales que son muy funcionales y hijos de hogares muy funcionales que son disfuncionales. ¿Cómo se explica este fenómeno? Cada ser humano es único y hay personas que tienen esa gran capacidad de hacer la resiliencia, que es de la dificultad convertir la oportunidad. Entonces, sí, hay personas que han tenido una historia que usted la escucha y piensa, pero ¿cómo es posible que haya llegado hasta donde está? Sin embargo, hay otras personas, y quizás son la mayoría, que sí repiten ese patrón y probablemente cuando formen un hogar van también a ejercer los mismos malos tratos que le dieron en su infancia. ¿Quién mueve la acción oficial en estos casos? La denuncia. La denuncia. Sí, ¿Y, la ¿Y denuncia. cómo se formula una denuncia? Eso es una pregunta muy importante, porque la población tiene varias vías para hacer denuncias, ¿no? Por ejemplo, en los casos de menores, que es el tema en cuestión, pueden hacer denuncias incluso hasta anónimas para proteger su identidad a través de la línea vida, que es el 809-200-1202. Incluso es gratuito. Incluso creo que se puede hacer a través del 911, ¿no? El 911 ha venido a jugar un rol muy importante porque por ahí entonces se están reportando casos y ellos entran en función. De hecho, la Procuraduría General de la República tiene un ministerio público adscrito al 911 para atender este tipo de casos y de inmediato entonces nos ponen en contacto al CONANI en caso de que el niño necesite ser acogido en un hogar de paso. Muchas veces ocurre que cuando un niño o un familiar de un niño pone en conocimiento de las autoridades cierto nivel de maltrato, maltrato psicológico, maltrato físico contra el niño, el padre o la persona afectada por la denuncia toma una postura un poco agresiva, ¿no? Que puede proyectarse contra el niño y puede proyectarse también contra su pareja, su expareja. En el caso de que esas cosas ocurren, ¿cómo entra la acción oficial para evitar que eso termine en una tragedia? Podríamos decirle que hay una ruta crítica que se recorre cuando se hace una denuncia. Y esa ruta crítica es justamente todos los actores del sistema, tanto gubernamental como no gubernamental. Cuando ocurre eso, por ejemplo, en los casos de incesto, que es, como usted sabrá, o un delito sexual dentro del hogar, por un vecino, por un padrino, ese tipo de casos, muchas veces, como son allegados, sobre todo parientes o allegados a la familia, puede ser un momento crítico de una agresión, de una tragedia. Entonces, el Ministerio de la Mujer tiene las casas de acogida, que puede llevarse a la madre con todos los menores, mientras tanto se apresa a la persona. Y puede llevarse a los menores
solamente en contra de la opinión de la madre, por ejemplo, que por lo regular cuando hay ese tipo de casos, ¿no? La madre permanece en el hogar, los niños no son abandonados, pero siguen siendo hijos de padres huérfanos de padres vivos, ¿no? ¿Puede en esa situación el servicio, puede llevarse a los niños a un centro, como usted dice? A los centros de Conani, de que Giovanni Conani le se puede le puede explicar. Eso es correcto. O sea, nosotros podemos, ¿no? Y tenemos la facultad por ley para sacar al niño de ese ambiente tóxico, de ese ambiente que le genera una situación de vulnerabilidad porque no garantiza su interés superior, e ingresarlo en uno de nuestros hogares de paso, que como su nombre lo dice, es de paso, ¿no? Hasta tanto se solucione la problemática que generó que el niño ingresara. Y ya existen protocolos acerca de, si hay protocolos que le dicen al profesional que esté interviniendo o a la persona que quiera ayudar, cómo se tiene que accionar, a quién se tiene que llamar, a qué instituciones se tiene que ir y qué pasos a seguir cuando un niño está en una posición de maltrato o negligencia. En la noche de hoy, por ejemplo, ¿cuántos niños están en esa situación? Están bajo la protección de Conani. Bajo la protección de Conani. El viernes pasado estábamos dando una conferencia en la Universidad APEC y el número de los niños que estaban en hogares de paso rondaba por los 300 niños. 300 niños en todo el Entonces, territorio nacional. Pero eso fluctúa, ¿no? Eso sube y baja, tiene sus altas y sus bajas. Pero existen condiciones para que, por ejemplo, el promedio supongo que son semanas, ¿no?, de protección hasta que se llegue a un acuerdo con la familia, pero hay niños que se han criado en esos centros realmente. Sí, sí, la verdad es lamentable, ¿no? Pero hay casos que generan el ingreso de esos niños que su problemática no tiene solución. Uno de ellos es, por ejemplo, los casos de los niños en donde los derechos les son terminados de manera definitiva a sus padres, ¿no? Y si en esa familia extendida no hay posibilidad de colocar ese niño, pues entonces ese niño entra dentro del sistema para ser colocado en una familia adoptiva. Licenciada, pero usted trabaja en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Sí. Y en el Departamento de Prevención de la Violencia. ¿Puede un abogado asumir la protección de un niño que sabe, digo por voluntad propia, que sabe que está siendo objeto de tortura o que está siendo objeto de abuso de cualquier otra naturaleza? Puede un abogado del ministerio tomar el caso, pero no la protección. La protección nosotros nos comunicamos con CONANIS, que es el organismo rector, para tomar cualquier decisión en base de los menores de edad. Bien, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con el tema de esta noche. Huérfanos de padres vivos. Siga con nosotros en Edición Nocturna.